Bueno, vamos a ver la región del codo. Como dijimos, era la epífisis distal, lo que denominamos cóndilo del húmero. Entonces, este cóndilo del húmero va a estar integrado por la tróclea, que ahora lo vamos a ver en imágenes, las fosas olecranianas, coroidia y las radiales. Fosa radial, en realidad. Bueno, entonces va a tener dos caras articulares, y como lo habíamos mencionado, era el capítulo, que bueno, en latín se denomina cabecita, y por eso es que tiene una forma más circular. Mientras que, y bueno, articulando con el radio, ¿no? Mientras que la tróclea, que se denomina en latín polea, va a articular con el cúbito. En cuanto a las fosas importantes, tenemos que en la cara anterior va a estar la fosa coronoidea, mientras que en la cara posterior va a estar la fosa olecraniana. ¿Sí? La fosa coronoidea va a recibir el proceso coronoides del cúbito, mientras que la fosa olecraniana va a recibir al olecranon del cúbito. Y en cuanto al, a donde esté la cabecita, ¿sí? Del capítulo, que acá por eso lo puse acá, más superior al capítulo está la fosa radial, ¿sí? Esta que habíamos mencionado acá. Entonces, ya habiendo visto esto, podemos decir que el capítulo ya lo habíamos mencionado, que la tróclea la mencionamos acá abajo, que las fosas olecranianas las acabamos de mencionar acá, y la fosa coronoidea acá, porque recibía el proceso coronoides, y la radial también la acabamos de mencionar, que está encima del capítulo. Sabiendo que mencionamos todo esto, lo vamos a ir para la explicación de las imágenes. Bueno, esto es una vista lateral en donde tenemos al húmero, ¿sí? Con la epífisis distal, la cabeza de lo que era el húmero, o sea, lo que era el capítulo, articulando con el radio, mientras que el cúbito va a articular luego con el húmero. El tema es que no se ve muy bien porque es un esquema que intenta explicar la línea humeral, cómo se cruza con la línea radiocapitular. Eso no nos interesa mucho ahora, pero era para que vieran la vista lateral de cómo van a articular. Entonces, nos vamos mejor para acá. Acá estamos en esta imagen, que acá donde pongo el asterisco, estamos en una vista anterior, ¿sí? De lo que es la región del codo, sabiendo que acá tenemos el capítulo, lo que era la cabeza, y acá tenemos la tróclea, que era lo que se denominaba polea. Entonces, la tróclea articulando con el cúbito y la cabeza articulando con el radio. Entonces, acá se ve mejor, a ver si lo puedo ver. Ahí está. Entonces, esta es la epífisis distal del húmero. Tenemos al epicóndilo, o también se lo puede llamar epitróclea. ¿Por qué? Porque acá tengo la tróclea y acá tengo el capítulo o el cóndilo, ¿sí? Entonces, este es el epicóndilo. Este es el más prominente, así que tiene que ser el medial. Luego tenemos a la escotadura troclear, ¿sí? Y esto ya es parte del cúbito, que esto va a articular con la fosa olecraniana y la fosa coronoides, ¿sí? Por eso es que esto se denomina apófisis coronoides. Acá tengo una tuberosidad que es del cúbito, este es el cuerpo del cúbito. Y bueno, y acá tengo cuello, circunferencia, cabeza radial, tuberosidad del radio. Esto lo vamos a ver mejor cuando veamos los huesos, cada hueso, tanto el cúbito como el radio. Y bueno, cómo van articulando con el codo. Acá se ve mejor cómo el olecranon articula en la fosa olecraniana con el húmero, ¿sí? Cómo la cabeza o el cóndilo articula con el radio.
cómo el radio y el cúbito articulan también juntos. Y eso lo vamos a ver. Entonces tenemos desde una vista anterior al epicóndilo medial, que era más saliente que el epicóndilo lateral. Acá vemos la diferencia, que acá va a haber un ligamento colateral cubital y el ligamento colateral radial, ligamento ulnar, es decir, ligamento que cruza, ¿sí?, con el cúbito, una cuerda oblicua, ¿sí?, entre el radio y el cúbito, y después la inserción del músculo braquial, que es un músculo súper importante que lo vamos a ver, y el tendón del bíceps braquial, ¿sí?, que dice está más arriba. Y todo esto tiene una cápsula articular porque estamos hablando de una sinovial. Entonces acá se ve mucho mejor. Tenemos a la cápsula articular que acabo de mencionar. Acá están los epicóndilos, ¿sí?, tanto el medial como el lateral, la cuerda oblicua, que era importante, y el ligamento anular del cúbito. Luego tengo acá estamos viendo lo mismo, el ligamento. Esta es la parte más interna, el capítulo, lo que era la cabeza con la tróclea, ¿sí?, como esto se va articulando, el húmero, ¿sí?, y esto que va a ser el olecranon, que va a ir hacia posterior articular para que nos quede una cosa así, ¿sí?, como esta imagen. Cabe mencionar que en cuanto al olecranon, recuerden que teníamos las cosas del olecranon envolviendo y que podían inflamarse. Esa era la parte clínica que nos interesaba sobre estas bolsas. Bueno, acá estamos ante una vista anterior del codo, entonces voy a utilizar un color distinto. Este creo que está bien. Bueno, vamos a hablar de que, como decíamos, acá tenemos a la tróclea y acá teníamos al capítulo. Entonces, este es el epicóndilo medial, este es el epicóndilo lateral. Continuando con la vista lateral, tenemos que continúa el radio, que se articula con el capítulo, mientras que la articulación de la tróclea articula con el cúbito. Bueno, entonces, algo que me interesa es que la articulación en tróclea olecraniana, que esta la veríamos desde un lado del posterior, porque es con lo que me continúa el olecranon, que era como esa saliencia así de lo que era el cúbito, es decir, esta de acá. Esta articulación lo que nos va a permitir son movimientos de flexión y extensión del codo. Mientras que lo que habíamos visto, cómo se articulaba el cúbito con el radio, que es la articulación radiocubital proximal, porque está bien próxima, porque después tenemos que ver qué pasa hacia distal, si articulan o si no articulan. Eso lo vamos a ver cuando veamos los huesos, tanto el radio y el cúbito individualmente, pero esto nos permite hacer pronación y supinación. También luego veremos los músculos de que nos permiten hacer pronación y supinación, pero estos movimientos, pronación, lo vamos a ver mejor en una imagen, y supinación siempre se dice que es de súplica, de pedir. Entonces, y que pronación de dar, ¿sí? Esto es como en qué sentido va la mano, ¿sí? Sabiendo que este sería el pulgar, o sea, esto mira para abajo, este sería el dorso y esta sería la palma, ¿sí? Supinación. Bueno, seguimos. Otra de las cosas que me gustaría destacar es que los epicóndilos se pueden palpar, ¿no? Entonces esto nos permite regionalizar el triángulo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque estos epicóndilos de la región del codo son subcutáneos, ¿sí? Entonces, el epicóndilo medial, que tiene un aspecto de pomo y es mucho más prominente que el lateral, ¿sí? Entonces, cuando el codo está parcialmente flexionado, el epicóndilo lateral ahí se hace visible.
Pero bueno, siempre el epicóndilo medial va a ser el más sobresaliente. Luego, cuando la articulación del codo está extendida, se puede observar el vértice del olecranon y los epicóndilos humerales que se van a disponer en una línea recta. Y cuando el codo está flexionado, el olecranon desciende hasta que su extremo forma el vértice de un triángulo aproximadamente equilátero cuyos ángulos de la base están representados por los epicóndilos, ¿sí? Entonces estas relaciones normales son importantes en el diagnóstico de ciertas lesiones del codo, ¿sí? Por ejemplo, una luxación. Bueno, algo que también quiero resaltar de acá es que justamente acá tenemos esta parte del cúbito que nos habla de la apófisis coronoides, ¿sí? Que la apófisis coronoides es lo que articula con la fosa justamente coronoide de lo que habíamos hablado, y que la fosa olecraniana es la continuación del cúbito, ¿sí? Que vamos a tener la escotadura troclear porque atrás va a haber una parte que continúa así de la tróclea y la fosa olecraniana en donde queda el olecrano agarrado. Ahora vamos a pasar a hablar sobre las articulaciones. Bueno, vamos a hablar de las articulaciones del codo, lo voy a marcar en amarillo para que sigan hacia donde estamos. La articulación del codo va a tener en grande, ¿no? Que después se va a dividir en dos, pero bueno, para mejor explicación tenemos a la articulación húmero antebraquial, en donde vamos a tener, como habíamos dicho, en la tróclea del húmero junto con el cúbito, ¿sí? Que va a darnos una articulación de artrosis troclear o ínglimo, que la vamos a denominar húmero cubital, ¿sí? Y esto nos va a permitir hacer movimientos de flexión y extensión. Luego vamos a tener al radio, ¿sí? A la cabeza del radio con el capítulo del húmero, ¿sí? Lo que era así más redondeado. Y es una diartrosis condilia, ¿sí? Que esta va a ayudar a la pronación y supinación de la que vamos a ver acá abajo. Por otro lado, tenemos la articulación radiocubital proximal, esa que habíamos mencionado en el gráfico de arriba, que es una diartrosis trocoide, es decir, que nos va a permitir de giro, lo que vamos a denominar como pronación y supinación, y va a estar sostenido por el ligamento anular, ese que se acercaba así, donde acá estaba el radio, acá está el cúbito, y el cuadrado, ¿sí? Y los movimientos son de pronación y supinación. En cuanto a la articulación del codo, va a estar con ligamentos laterales internos, ¿sí? Con todos sus fascículos, los anteriores, los medios y los posteriores. Los ligamentos laterales externos con sus fascículos anterior, medio y posterior. Y los ligamentos posteriores, ¿sí? Que acá ya cambia un poco el nombre, con sus fascículos húmero-olecranianos oblicuos, ¿sí? Los fascículos húmero-humeral y los fascículos húmero-olecranianos verticales, que estos son importantes porque son más profundos. Bueno, ahora que vimos la articulación del codo, tenemos que ver los músculos.